¿Cómo dice que los trata la vida, mis distinguidos invitados? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la nomenclatura IUPAC de sales aloideas o también conocidas como sales binarias. Estaremos abarcando su forma general de escritura de las sales neutras, ácidas, básicas. Estaremos haciendo ejercicios correspondientes a la elaboración directa de su estructura, como también estaremos colocando nombres a estructuras que ya están hechas como ejercicios. Sin otro preámbulo, comencemos. Las sales aloideas, según los elementos presentes en su estructura, pueden ser neutra, ácida o básica. Cada una de estas categorías, según la IUPAC, presentan dos maneras para ser nombradas. Comencemos viendo las sales aloideas neutras o también conocidas como sales binarias neutras. El primer nombre corresponde a escribir la cantidad de átomos presentes en el no metal con la palabra mono, la cual rara vez se escribe salvo que sea muy necesario. Puede ser di, tri, tetra o sucesivamente. A continuación se va a escribir el nombre del no metal con la terminación uro. Luego, la palabra de, seguido de la cantidad de átomos del metal. Si tuviera 1, no se escribe. Si tuviera 2, se va a escribir di. Si fuera 3, tri. Unido al nombre del metal sin ninguna terminación. Y esa es la primera forma de nombrar. La segunda forma corresponde a escribir el nombre del no metal con la terminación uro. Luego, la palabra de, finalizando con el nombre del metal sin ninguna terminación, adicionándole entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación de ese metal si es que tuviera dos estados de oxidación. Si tuviera uno solo, no es necesario escribirlo. Estos estados de oxidación pueden ser 1, 2, 3 o 4, de acuerdo al metal. Continuemos. Sales aloideas ácidas. Estas se caracterizan porque en su estructura van a tener hidrógeno aparte del metal y el no metal. El hidrógeno y el no metal provienen de un hidrácido con más de un hidrógeno. Por lo tanto, solamente se va a presentar las sales aloideas ácidas, hidrógeno no metal, y todo ese conjunto siempre va a tener el estado de oxidación de -1. ¿Por qué motivo? Los que tienen más de un hidrógeno en sus hidrácidos corresponden a los del grupo 2. El ácido sulfídrico, el ácido selenhídrico y el ácido telurhídrico. Significa que solo estos tres elementos van a formar sales aloideas ácidas, porque van a perder un solo hidrógeno y al perder un solo hidrógeno se carga negativamente. Lo mismo para el selenio, pierde un solo hidrógeno y se carga negativo. Y el teluro, misma circunstancia, pierde un solo hidrógeno y se carga -1. Y esa es la parte que va a formar sales aloideas ácidas unidas a un metal. Comencemos viendo la primera forma para nombrar este tipo de sales. Si hubiera un número fuera del paréntesis, se va a indicar esa cantidad, que puede ser 2, con la palabra bis. Si fuera 3, va a ser tris. Luego
se abre paréntesis y se indica el contenido interno, comenzando con el hidrógeno. Entonces escribo la palabra hidrógeno, luego el nombre del no metal con la terminación uro. Se cierra paréntesis, a continuación se escribe la palabra de, luego el nombre del metal sin ninguna terminación. En algunas circunstancias se va a encontrar que a continuación del nombre del metal se puede colocar su estado de oxidación, al igual que el caso anterior. Pero por lo general no se lo coloca, ya que se sobreentiende ese estado de oxidación cuando se escriben las palabras bis, tris, tetraquis, pentaquis. Entonces, no es necesario escribirlo. Ahora, si se lo escribe tampoco significa que esté mal. La segunda manera para nombrar este tipo de sales. Se escribe primero el hidrógeno el cual siempre va a ser 1. Nunca va a haber 2 ni 3 hidrógenos. Luego el nombre del no metal con la terminación uro. A continuación, la palabra de, finalizando con el nombre del metal y entre paréntesis y números romanos, el estado de oxidación de ese metal, si es que tuviera 2. Estos estados de oxidación pueden ser 2, 3 o 4, de acuerdo al metal. Ahora es el turno de las sales aloideas básicas. Al igual que las dos anteriores, presentan dos formas para ser nombradas. La primera, se indica la cantidad de veces que se repite el radical hidroxilo. Si fuera uno solo se debería escribir mono, pero el cual se sobreentiende, no es necesario escribirlo. Si fueran 2, va a ser di, si fueran 3, va a ser tri, si fueran 4, tetra y sucesivamente. Unido al nombre que se designa a ese componente, que en este caso corresponde a la palabra hidroxi. A continuación se va a escribir la cantidad de veces que se repite el no metal. Si es 1, debería escribirse mono, pero no se escribe la palabra, se sobreentiende. Si fueran 2, va a ser di, si fueran 3, tri y sucesivamente. Unido al nombre del no metal con la terminación uro. A continuación se escribe la palabra de, seguido del nombre del metal sin ninguna terminación, y entre paréntesis y números romanos se va a indicar el estado de oxidación de ese metal, que puede ser 1, 2, 3 o 4. La segunda forma para nombrar estas moléculas. Se escribe primero el nombre del no metal, indicando su cantidad. Si fuera 1, se debería escribir mono, pero se sobreentiende. Si fueran 2, va a ser di, si fueran 3, tri y sucesivamente. Muy raro esos casos, pero puede presentarse. Unido al nombre del no metal con la terminación uro. Luego se coloca un guión unido a la cantidad de veces que se repite el radical hidroxilo. Si fuera 1, se va a escribir mono, pero se sobreentiende, no es necesario escribirlo. Si fueran 2, va a ser di, si fueran 3, tri, si fueran 4, tetra y sucesivamente, unido al nombre que se designa a ese componente, que en este caso va a ser hidróxido. Hidróxido. Luego se escribe la palabra de,
A continuación el nombre del metal. Y entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación de ese metal, que puede ser 1, 2, 3 o 4. Ahora veremos todo esto en ejemplos planteados en diferentes preguntas. Continuemos. Estaremos viendo lo que corresponde a la estructura directa de cada una de estas moléculas. Tenemos varios ejemplos presentes en las distintas categorías de sales aloideas. Comencemos a desarrollar cada ejemplo. Primer ejercicio. Tricloruro de hierro. Elaborar el nombre de las sales binarias en la nomenclatura IUPAC no es tan complicado. Veamos cómo se realiza. Tri significa 3, cloruro significa cloro, entonces cloro 3. Unido al hierro. El hierro se va a escribir al lado izquierdo. ¿Por qué motivo? Los elementos positivos se escriben al lado izquierdo y los negativos al lado derecho por regla. Y como ven, hemos finalizado la estructura del tricloruro de hierro. Inciso B. Observamos el tetrafluoruro de plomo. De igual forma, desarrollando, primero comenzamos a leer la cantidad de átomos presentes. Tetra significa 4, unido al flúor. Entonces, el elemento flúor. 4 átomos de este elemento. Luego, plomo al lado izquierdo y el flúor al lado derecho. Y finalizamos con la estructura de esta molécula. Inciso C. Trisulfuro de níquel. Comenzamos identificando la cantidad de átomos presentes para cada elemento. Tri significa 3. Di significa 2. Sulfuro significa azufre. Níquel, su símbolo, Na. Ahora, realicemos la molécula. Al lado derecho se va a escribir el azufre en una cantidad de 3 átomos. Al lado izquierdo se va a escribir el níquel en una cantidad de 2 átomos. Y ahí tenemos la estructura directa para esta molécula. Inciso D. Triseleniuro de litio, potasio y sodio. Podemos observar la presencia de 3 metales diferentes. Eso significa que es una sal triple. Desglosemos para luego realizar su estructura. Tri significa 3. Selenio, su símbolo Se. Litio, Li. Potasio, K. Sodio, Na. El selenio presenta 3 átomos. Eso se va a escribir al lado derecho. Selenio 3. Entre litio, potasio y sodio, ¿cuál se escribe primero? De acuerdo a su electropositividad. Entonces, primero va a ser el potasio. Luego el sodio. Y a continuación el litio. En las sales triples hay que verificar si las cargas están igualadas, porque no me dice la cantidad de átomos para los metales. Verificando las cargas, el selenio es -2. En todas las sales binarias o aloideas siempre trabajan con el estado de oxidación negativo, y eso es lo que me indica la palabra uro. 2 por 3, 6 cargas negativas. Entonces quiere decir que tiene que haber 6 cargas positivas. Verifiquemos eso. El potasio más 1, el sodio más 1, el litio más 1. Multiplicando 1, 1, 1,
3 cargas positivas, no está igualado. Entonces debemos igualar. Pero ¿cuánto le vamos a colocar a cada metal? Eso depende por lo general de qué elemento se encuentra en mayor proporción y su afinidad eléctrica por el no metal. Pero eso no lo conocemos. Entonces, ¿cómo podemos realizar las cantidades para cada elemento? Desglosando sus sales individuales. Voy a hacer por separado el seleniuro de litio. Litio más 1, selenio menos 2, intercambiando para igualar, 2. Ahora el seleniuro de potasio, selenio 2, potasio más 1, intercambiando 2 y 1. El último, seleniuro de sodio, sodio más 1, intercambiando 2. Y realizo una suma algebraica. ¿Cuántos selenios tengo? 1, 1, 1. 1 más 1, 2, más 1, 3. Entonces selenio 3. Potasio 2. Sodio 2. Y litio 2. Entonces las cantidades acá va a ser 2, 2 y 2. Verifiquemos si es correcto. 1 por 2 me da más 2. 1 por 2 me da más 2. 1 por 2 me da 2. 2 y 2, 4 y 2, 6 cargas positivas. 6 positivas, 6 negativas. Entonces esa sería la estructura química para esta molécula. Inciso E. Cloruro de mercurio 1. Corresponde a la segunda manera de nombrar a las sales binarias. Veamos cómo se realiza. Cloruro es cloro. Uro significa siempre negativo. El estado de oxidación negativo del cloro es 1. Mercurio, Hg, me dice que su estado de oxidación va a ser 1. Ahora desarrollamos la molécula porque lo que hicimos es simplemente colocar sus componentes. El negativo al lado derecho, cloro, menos 1. El positivo al lado izquierdo, mercurio. Estado de oxidación, más 1. Y ya está igualado. Ahí finaliza la molécula. Pero un dato adicional. El mercurio 1 por lo general trabaja en forma diatómica. Es decir que lo correcto sería mercurio 2. Y como tiene cada mercurio una carga positiva, los dos mercurios serían más 2. Eso unido al cloro menos 1 para igualar 2. Y 1 no se simplifica. Entonces la estructura del cloruro de mercurio 1 sería de esta manera o de esta otra forma, aunque por lo general estamos acostumbrados a escribirlo de esta manera, pero su forma correcta sería esta otra. Inciso F. Telururo de paladio 4. Desglosando el nombre para luego escribir la molécula final. Telururo es teluro, su símbolo Te. Uro, estado de oxidación negativo. Del teluro su estado de oxidación negativo, menos 2. Paladio, símbolo Pd. Estado de oxidación, me lo dice, 4. Entonces, más 4. Escribiendo la estructura final, teluro, al lado derecho, con el estado de oxidación menos 2. Y al lado izquierdo, el paladio, con el estado de oxidación 4. No están igualadas las cargas, se procede a intercambiar 4 y 2, simplificando quedaría 2 y 1. De esa manera 4 cargas negativas, 4 cargas positivas. Y finalizó la estructura. Siguiente inciso. Bromuros de polonio 4. Desglosando, bromuro su símbolo es Br,
uro, negativo, el único estado de oxidación negativo del bromo, -1, polonio, símbolo PO, estado de oxidación, +4. Escribiendo la molécula final, los positivos, lado izquierdo, y los negativos, lado derecho. Entonces, polonio, estado de oxidación 4, bromo, estado de oxidación -1. Como no está igualado, se intercambia. 4 y el 1 se sobreentiende. Y esa es la estructura para esta molécula. Inciso H. Hidrógeno selenuro de francio. Tenemos una sal binaria ácida. Desglosando sus componentes: hidrógeno, símbolo H, selenuro, selenio Se, francio, Fr. Los positivos se escriben primero, que sería el metal. Entonces escribimos francio, su estado de oxidación es 1. Hidrógeno y selenio, que es la parte ácida, va entre paréntesis. Claro, si es necesario. Hidrógeno, selenio. Todo eso, -1. Siempre las sales ácidas binarias presentan la carga -1. -1 y +1 están igualados, por lo cual no es necesario escribir el paréntesis. Borramos el paréntesis y ahí finaliza la estructura. En esta molécula observamos paréntesis y dentro del paréntesis dice hidrógeno sulfuro. Fuera del paréntesis dice tris. Eso me está indicando la cantidad de veces que se va a repetir todo lo que está dentro del paréntesis. Los elementos presentes dentro del paréntesis corresponden al hidrógeno, cuyo símbolo es H. Sulfuro se refiere al azufre, cuyo símbolo es S. Y el metal corresponde al hierro, cuyo símbolo es Fe. Ahí están presentes todos los elementos y sus cantidades respectivas. Ahora ordenemos la molécula. Hidrógeno sulfuro, está entre paréntesis, lo mismo voy a respetar. Abro paréntesis, hidrógeno, azufre. Y fuera del paréntesis va a haber un 3. Y el hierro, como es el metal, el que tiene la carga positiva, se escribe primero. Y ahí tenemos el tris hidrógeno sulfuro de hierro. No es necesario igualar, ya que el nombre me lo da automáticamente igualado. Pero verifiquemos, por si acaso. Las sales binarias ácidas siempre van a presentar una carga negativa de -1. Eso significa que hay 3 cargas negativas, porque 1 por 3, -3. El hierro, para que se pueda igualar, tiene que tener una carga de 3 positivos. De esa manera, 3 positivos, 3 negativos. Y como ven, ha habido un intercambio de estados de oxidación para que se igualen las cargas. Así que la molécula está igualada. Ahí finalizaría. Siguiente molécula. Hidrógeno telururo de plomo 4. Acá vemos la presencia del estado de oxidación del plomo, en este caso, que es 4. Eso significa que es la otra manera de nombrar a las sales binarias ácidas. ¿Cómo sé que es una sal binaria ácida? Por la presencia del hidrógeno, cuyo símbolo es H, unido al no metal telururo, cuyo símbolo es Te, y el plomo, Pb. Nos tocaría ordenar. Primero se escribe el positivo, el metal, al lado izquierdo. Entonces, plomo. Luego, el hidrógeno y el teluro van entre paréntesis. Hidrógeno, teluro. No me dice cuánto hay, porque no hay paréntesis.
significa que tengo que igualar las cargas. Por un lado sé que todas las sales binarias ácidas presentan el estado de oxidación o la carga de -1. Y también sé que el plomo está trabajando con su estado de oxidación positivo 4. No están igualadas las cargas. Acá tengo 4 cargas positivas y acá tengo una carga negativa. Por lo tanto, procedo a igualar el 4 y el 1. Y de esa manera finalizamos la molécula. Inciso K. Dihidroxisulfuro de bario. Estamos frente a una sal básica. ¿Cómo sé que es una sal básica? Por la presencia del hidroxi. El hidroxi corresponde al radical hidroxilo, es decir, OH. Y me dice que está en una cantidad de 2, eso significa Di. Eso está unido al sulfuro, azufre. Y el metal, que es la parte positiva, el bario, Ba. Procedemos a anotar los elementos presentes. El metal, que es el que tiene la carga positiva, va al lado izquierdo, cuyo estado de oxidación es 2. El oxidrilo, que es el que tiene la carga negativa, y es más negativo que todos los no metales con excepción del flúor. Así que se va a escribir al lado derecho y siempre se lo escribe entre paréntesis, tenga o no tenga un número. Radical oxidrilo -1. Me dice que va a haber 2, ese 2 se coloca abajo. Y en el centro va a estar el azufre. Ahora veamos si las cargas están igualadas. Dos cargas negativas, el azufre como sulfuro es -2. Dos cargas negativas, total 4 cargas negativas. Acá tengo solo 2 cargas positivas, entonces debo igualar esas cargas. Le coloco un 2 y de esa manera 2 por 2 me va a dar 4 cargas positivas e iguala a las 4 cargas negativas de los otros componentes. Y de esa manera finalizamos la estructura. Siguiente molécula y último inciso para esta pregunta. Bromuro trihidróxido de cobre 1. Como podemos observar, tiene la palabra hidróxido. Eso significa que es una sal binaria básica. Está escrito con su otro nombre. Veamos cómo se elabora. Bromuro significa que está presente el bromo. Hidróxido, el radical OH, el hidroxilo. Tri significa que hay 3 radicales hidroxilo. Cobre, Cu, con el estado de oxidación, +1, me lo dice en el nombre. Ahora escribamos toda la molécula en el orden correcto. El metal, que es el cobre, va al lado izquierdo. El oxidrilo, que es más negativo que el bromo, va a ir al lado derecho. Y en el centro va a ir el bromo. Cuando el OH se escribe en el medio y no al final. Solo en el caso de que esté junto con el flúor, ya que el flúor es más negativo que el oxidrilo. Entonces primero escribimos cobre, estado de oxidación 1, luego escribimos bromo, estado de oxidación -1, al final escribimos el radical hidroxilo, que tiene el estado de oxidación o carga, que es lo correcto, de -1, pero hay 3 radicales hidroxilo, entonces colocamos 3. Ya hemos colocado todo lo que dice la molécula. Ahora verifiquemos si las cargas están igualadas. 1 por 3, 3 negativos. 1 por 1, 1 negativo. -1 y -3 me da un total de 4 cargas negativas. Eso significa que tiene que haber 4 cargas positivas. Y solamente tengo una carga. Un número multiplicado por 1 que me dé 4 tiene que ser
4. Entonces le colocamos 4. De esa manera, al multiplicar 1 por 4 me da más 4. Y hay 4 cargas positivas, 4 cargas negativas. Y de esa manera se elaboran las estructuras correspondientes a sales binarias, neutra, ácida, básica, dobles o triples. Y con eso finalizamos este inciso. Hemos finalizado en realizar la estructura directa de todos los compuestos presentes en este ejercicio. Se observó diferentes tipos de sales binarias, como ser neutras, neutra, neutra, triple, neutra, 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 sal binaria ácida, 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 básica, básica. ¿Cómo las reconozco? Cuando tiene el radical hidroxilo son básicas, cuando tienen hidrógeno son ácidas y cuando no tienen son neutras. Y si tienen más de un metal son dobles o triples. Ahora observen cada uno de los ejercicios, prestenle atención y proseguimos en el siguiente video. No te lo pierdas, haremos ejercicio ahora en sentido contrario. Darle nombre a una molécula según su estructura. Hasta pronto.